carga maldita. Soy el sargento primero Alejandro Núñez. Llevo 14 años en el ejército mexicano y creía conocer todas las formas del miedo. Balas silbantes, minas invisibles, súplicas imposibles de atender. Aquel junio la selva me enseñó otro terror. Un peso que se adhiere a la carne como barro frío y nunca vuelve a soltarte. La tormenta Beatriz había hundido la cuenca del Usumacinta durante 3 días. El 17 de junio de 2017, 8 hombres marchamos 16 kilómetros con víveres hasta el caserío San Lucas de los Senderos. El monte exhalaba vapor. Los troncos arrastrados tronaban como cañonazos. El GPS señalaba rutas imposibles, indicando que flotábamos sobre el Golfo o el desierto. La lógica parecía ahogada en la crecida. A las 3 encontramos un puente colgante, roto. Una camioneta gris yacía semivolcada entre los pilotes. Del interior emergía el llanto de un bebé. Sobre el tablero flotaba un portabebé anaranjado. El cabo Reyes trepó y trató de alzarlo. No se movió. Subí a ayudarlo. El objeto parecía soldado al chasis. Soldados capaces de cargar cuerpos. Abatidos no desplazamos una silla infantil. El llanto seguía, impregnado de un olor agrio y metálico. Al querer cortar la correa, algo golpeó la lona desde dentro. Marcó 5 dedos diminutos, y la navaja se heló en mi mano. Reyes susurró que aquello no era un niño. Recordé a mi abuela. El diablo llora chiquito para que lo arrullen grande. Probamos un tronco como palanca. El llanto viró a un gorjeo ronco, casi risa. Entonces el agua retrocedió río arriba. El aire se volvió gélido y la selva enmudeció. El portabebé comenzó a hundirse, centímetro a centímetro, hasta desaparecer. Una carcajada grave sacudió el cauce. Nuestras mochilas temblaron. Al levantarlas pesaban el doble, aunque secas. Cruzamos con dificultad. Al pisar la otra orilla el lastre se esfumó y casi rodamos al suelo. Miré atrás. Ni vehículo ni llanto. El río retomó su corriente con un murmullo satisfecho. La marcha siguió bajo una lluvia que parecía nacer del suelo. El lodazal nos tragaba. Los mosquitos se pegaban como tachuelas. Vacas ahogadas salpicaban las veredas. Nadie habló en 5 horas. Convertimos la escuela primaria en refugio. El pizarrón, todavía con sumas infantiles, se cubrió de gasas y vendas. El campo de fútbol era un lago donde flotaban pupitres. Los aldeanos agradecían en silencio. Aquel silencio era nuevo, como si el pueblo hubiese perdido garganta. Mi guardia empezó a las 23. La lámpara murió sin aviso. Entonces escuché un quejido tras la puerta de dirección. Empujé. El sonido cesó, reemplazado por un aliento cálido en mi nuca. Solo polvo flotaba en la penumbra. A las 4 de la madrugada el llanto volvió, ahora en el patio. Salí. Los reflectores estaban apagados. El aire olía a tierra recién abierta. En el centro del lodo descansaba una silla infantil limpia. Di 2 pasos. Las luces parpadearon y la silla desapareció. En su lugar quedó un hueco perfectamente seco. Al amanecer regresé con Reyes y el teniente Espinosa al puente. Árboles arrancados, charcos que olían a hierro, fragmentos derretidos de la camioneta. Donde debía estar, el lecho mostraba marcas de rueda que surgían de la nada y se internaban selva adentro junto a minúsculas huellas descalzas, intactas bajo el agua. Fotografié. Las imágenes salieron borrosas, cruzadas por destellos que dibujaban manos infantiles. El capitán envió un informe satelital. Silencio de mando. Esa noche 2 civiles sufrieron hipotermia pese al clima tropical. Decían sentir un bloque aplastándoles el pecho. Las radios, cuando no estaban mudas, emitían un golpe rítmico cada 13 segundos como un latido. Al tercer día, aterrizó un helicóptero sin insignias. Un comandante desconocido ordenó evacuar a los pobladores y revisar nuestro equipo. Todo, objeto demasiado pesado, debía quedarse. Cuando tocó la mochila de Reyes afirmó que estaba vacía,
aunque pesaba 25 kilos. El cabo se quebró. Aseguraba que algo se reía si intentaba soltar la carga. Lo sedaron y lo llevaron. Espinosa y yo quedamos de retén. El pueblo parecía un decorado abandonado. Gallinas inmóviles, perros sin ladrar, ropa sin ondear. Espinosa andaba en círculos repitiendo: no es un niño. 3 horas después nos evacuaron. En Villahermosa nos separaron. Me evaluaron. El psiquiatra diagnosticó insomnio y me recetó pastillas inútiles. Cada vez que cierro los ojos siento aquel portabebé aplastando mis costillas. Anoto esto antes de clavar la puerta. El peso aumenta cada noche. Si mi catre amanece vacío y mi sombra queda pegada al piso, entenderán que la carga maldita vino a reclamarme. Las semanas siguientes fueron amaneceres sin reposo. En los patrullajes el llanto vibraba en la carrocería del Humvee. El parabrisas reflejaba fugazmente una silla anaranjada a mi lado. Mi esposa también oyó aquel llanto en casa. Encontré la ventana abierta y un charco lodoso con una diminuta huella de mano. Volví al cuartel. El descanso civil no servía. El helicóptero que evacuó a Reyes aterrizó de emergencia en Palenque. La bodega había superado inexplicablemente el peso límite. Nadie abrió la camilla. Afirmaban escuchar risas entre los vendajes. Trasladado por carretera, llegó con hematomas circulares como ventosas. Las fotos de la autopsia se corrompieron y desaparecieron del servidor. Rastreé antecedentes. Cada 7 años, cuando la cuenca se desborda, un destacamento reporta llantos que derivan en carcajadas y objetos imposibles de mover. El expediente más antiguo, de 1949, describe un Moisés petrificado, hallado tras el huracán Hilda. Los demás están sellados como fenómeno F7. Estoy convencido de que el río no olvida. Se traga cuanto haya y lo devuelve disfrazado de inocencia para obligar a los hombres a tocarlo. Cada soldado que lo intenta cargar se lleva una porción de ese peso, como si sus huesos echaran raíces en el cauce. Al final, uno se hunde igual que aquel portabebé, mientras el agua abre su boca turbia para tragárselo de nuevo. Si durante una tormenta escuchan un llanto al filo de un puente roto, no se acerquen. El río solo entrega lo que desea seguir cargando, y ustedes no están hechos para soportar su lastre. Apaguen las linternas, regresen sobre sus propios pasos y confíen en el instinto que les exige huir. De lo contrario, conocerán en carne propia lo que significa cargar un infierno vivo. Fiera en la niebla. Entré al ejército para escapar de la monotonía del barrio, jamás para encontrar el tipo de horror que sembraría grietas permanentes en mi cordura. Era 2021, cuando me asignaron al 14 Batallón de Infantería de Selva, en la zona montañosa que divide Chiapas y Oaxaca. A diferencia de los adiestramientos convencionales, ese curso prometía exponer nuestros nervios a todo lo que un combate real pudiera deparar: hambre, humedad, cañoneo psicológico y algo que nadie se atrevía a prever. En la madrugada del 7 de junio partimos 30 soldados y una docena de reclutas como yo. No se reveló la ubicación exacta. Solo supe que descenderíamos metros y metros de terraplén fangoso, lejos de poblados y cobertura telefónica. Arribamos tras un trayecto de 12 horas. El helicóptero nos dejó sobre un claro cercado por ceibas tan viejas que parecían guardar secretos de épocas remotas. El capitán Estrada, ojos hundidos, andar sigiloso, nos ordenó erigir refugios, con ponchos y cordajes. 3 días sin tiendas, sin fusiles, apenas el machete reglamentario, una cantimplora y raciones de supervivencia. La niebla se adueñó de la tarde, y los insectos, gigantescos, se volvieron una capa viva. Un olor dulzón impregnaba todo, como fruta podrida bajo tierra. Creí que provenía de las bromelias en descomposición, pero aquel hedor regresaría más tarde para marcar cada recuerdo con su firma. Las primeras 24 horas transcurrieron entre marchas de orientación y ejercicios de rapel sobre rocas cubiertas de musgo.
El sudor era constante, la ropa nunca secaba. El capitán nos dividió en células de 3 para ir por agua al río Mizpa, a 1 kilómetro al sur, al caer la segunda noche. Mi escuadra la integraban Bermúdez, un sonorense corpulento con manos como masas, y Batista, recluta recién egresado de ingeniería militar, delgado, nervioso. Salimos a las 20:10 horas con lámparas frontales y 2 garrafas plásticas. El bosque silenció primero a las chachalacas y luego a los grillos. Solo persistía el rumor de cascada a lo lejos, como un latido que aceleraba cuando uno parpadeaba. Bermúdez bromeó, intentando aflojar tensión, que prefería los narcos a los jaguares. Nadie rió. El cauce no era caudaloso, apenas un vientre oscuro serpenteando sobre piedras. Nos arrodillamos y sumergimos los recipientes. Fue entonces que escuchamos el murmullo. No era el rugido vibrante de un felino ni el chillido de un ave. Era un balbuceo gutural, como una lengua que aprendiera a pronunciar nuestro idioma desde 1900. Batista, curioso, alzó su luz hacia el meandro aguas arriba. Entre la bruma emergió una silueta agachada. Primero creí que era un tapir bebiendo, pero al subir el haz descubrí que aquello poseía hombros anchos, extremidades delanteras, demasiado largas para un cuadrúpedo y un lomo que se arqueaba más allá de la anatomía natural. Dio un paso hacia la corriente. El vaho se disipó lo suficiente para exponer un torso cubierto de pelambre negra. Bajo esa capa, la piel parecía gris retorcida. Pero el rostro no pertenecía a ninguna criatura catalogada. Ojos demasiado humanos, nariz aplanada, labios finos que se abrían y cerraban sin sonido como si rezara. Había ira en su mirada, sí, pero también un dolor antiguo, interminable. Cuando la lámpara de Batista lo iluminó de lleno, el ser alzó una mano, o pata, provista de dedos, con falanges dobles. Cruzó la distancia con un salto que negó la ley de la gravedad, más de 5 metros en un parpadeo. El impacto derribó a Bermúdez. Las garrafas rodaron y el líquido se mezcló con sangre apenas brotó la primera dentellada en su clavícula. Batista retrocedió lanzando piedras que rebotaban sin causar daño. Yo tardé un segundo en desenvainar el machete. Me arrojé para separarlo. Golpeé sobre pelo y cuero que parecían blindados. La hoja patinó sin penetrar más de 1 centímetro. El monstruo gruñó, un lamento que retumbó en el colectivo vegetal. Sentí un puño, sí, un puño, chocar contra mi pecho, y perdí el aire. Vi la linterna caer, girar, proyectar espirales de luz contra copas de árbol, y luego apagarse. Quedamos sumidos en penumbra, excepto por un tenue resplandor verdoso, casi fosforescente, que emanaba del pelaje de la bestia. Comprendí que esa luminiscencia era la firma del hedor dulzón, un miasma corporal, tal vez la secreción de glándulas que marcaban territorio. Grité el código de emergencia, 3 silbidos, el tercero sostenido, mientras clavaba mi machete al costado del ser. Fue inútil. Entonces escuché el disparo, un estallido seco que rompió todo. El proyectil no impactó la criatura. Estrada había apuntado al aire, estrategia para ahuyentar fauna que asalta campamentos. La reacción fue instantánea. El monstruo soltó a Bermúdez. Se irguió hasta rozar los 2 metros y huyó hacia la ribera con una velocidad que borró su contorno en la negrura. El olor quedó flotando como un veneno invisible. Batista y yo improvisamos un torniquete en el hombro de Bermúdez, mientras el capitán radiaba al puesto de mando. 30 minutos después, llegó el helicóptero médico. Lo dramático no fue la pérdida de sangre, sino la infección relámpago. La piel alrededor de la mordida ennegreció camino al hospital móvil. Nunca volví a ver a Bermúdez. Supe más tarde que fue evacuado a Ciudad de México con diagnóstico reservado y un parte oficial que describía ataque de félido grande. Mentira logística para evitar preguntas, seguramente. Esa noche el capitán ordenó doble perímetro de guardia. Nadie durmió. Los aullidos lejanos, distantes al principio,
Se acercaron hasta parecer murmullo detrás de cada tronco. No era un jaguar. Era lenguaje, un eco de palabras primitivas cuyo significado escapaba, pero cuya intención era clara: territorio reclamado. Al amanecer, 6 hombres y yo, designados por sorteo, salimos con fusiles FX-05 a seguir la huella. Dejamos el campamento principal con provisiones mínimas. A 100 metros del río hallamos marcas en la lodo, huellas digitígradas, talón vestigial, garras profundas. Avanzaban cuesta arriba hasta una depresión rodeada de helechos gigantes. En el centro, un claro con restos de animales semidevorados, venado, coatíes, incluso sopilotes enteros. Todo exánime, sin órganos, como si fueran vaciados para beber el contenido y luego desechados. El hedor dulzón impregnaba cada hoja. Encontramos una cueva pequeña, apenas un tragaluz bajo una raíz de ceiba. No entramos. El capitán fotografió, geolocalizó, ordenó retirada. Antes de irnos, una columna de aire denso emergió desde el fondo, como si alguien exhalara humo, frío. Imposible no sentir que nos observaban desde la garganta profunda de la tierra. De vuelta, recibimos instrucciones de empacar. Un helicóptero Chinook nos extrajo esa tarde. Llegando al cuartel general, firmamos No Disclosure Forms. No sé, dijeron que aquello era un encuentro zoológico atípico, que mencionarlo podría afectarnos en exámenes psicológicos. A cada uno nos asignaron sesiones con psiquiatría castrense. Sin embargo, el ejército no paró ahí. Durante la semana siguiente, drones térmicos sobrevolaron el cuadrante y la región se declaró zona de práctica artillera para mantener civiles alejados. Nunca apareció un informe oficial sobre un animal herido por proyectil, porque nunca le dimos. Nadie quiso discutir la luminiscencia ni el rostro humanoide. Algunos veteranos, en confidencia, hablaron del Balam Tzikin de la tradición tzeltal, un guardián de ríos, mitad hombre, mitad bestia, condenado a vagar tras romper un pacto con los dioses del agua. Leyenda, tal vez, pero no fueron ellos quienes sintieron sus garras. 2 meses pasaron y las pesadillas no cedieron. Olor a fruta podrida me despertaba, recordándome que la selva no olvida. Me asignaron a guardia nocturna lejos de Chiapas, en Coahuila, creyendo que el desierto limpiaría mi mente. No sirvió. Allí, bajo el cielo sin nubes, juraría haber escuchado el mismo murmullo flotando con el viento caliente sobre las dunas. Comprendí entonces que lo ocurrido no era un incidente aislado, sino un recordatorio. Hay regiones donde la milicia humana es intrusa y la guerra irrelevante. Nuestros fusiles, reglamentos y cadenas de mando nada valen cuando el adversario es antiguo, impune y se alimenta tanto de carne como de miedo. Redacto este informe con la reserva de identidad que el reglamento me concede. No busco fama ni consuelo, solo plasmar lo vivido antes de que mi memoria, o mi cordura, se quiebre por completo. Si un recluta lee esto y cree estar listo para cualquier enemigo, que sepa que hay fronteras que la cartografía no marca. Fronteras donde la noche respira y observa. La selva de Mizpa sigue ahí palpitando, y la fiera en la niebla, con rostro humano y ojos como brasas, también no necesita balas ni uniformes. Solo paciencia para esperar a quien, por deber u orgullo, se atreva a romper su umbral. Cuando el hedor dulce se cuele bajo su tienda y el murmullo lo llame por su nombre, recordará estas líneas y quizá entienda que el verdadero combate empieza donde termina la explicación lógica. Porque en esa frontera, soldado, el miedo deja de ser un obstáculo táctico y se convierte en la única estrategia de la criatura que acecha. Infierno de lodo. Tengo 14 años de servicio y aún así, la misión que nos asignaron en la Sierra de Songolica, Veracruz, en agosto de 2021, me arrebató el sueño para siempre. Aquel despliegue parecía rutinario. Llevar despensas y colchonetas,
a los ranchos que habían quedado aislados tras un temporal de lluvias que cortó los caminos y arrancó los puentes colgantes. Éramos un pelotón de 12. Yo, el sargento primero Daniel Medina, encabezaba a los más jóvenes. No ignoraba el peligro de los deslaves, la humedad que irrita los pies y la crudeza del monte, pero confiaba en la disciplina que la milicia me había grabado a fuego. El tercer día el helicóptero no pudo entrar. Volaba una niebla tan espesa que los pilotos se negaron a bajar. Nos quedamos en San Mateo Tula, comunidad enclavada en un valle que huele a café fermentado y tierra húmeda. El comisario nos asignó un campamento bajo un techo de lámina a la orilla del río. Dormimos poco. Los tronidos de las peñas que cedían en la oscuridad sonaban como artillería lejana. Antes del alba, el capitán ordenó formar 2 binomios de patrulla para llevar agua embotellada a los caseríos dispersos en la ladera oriental. Me tocó con el cabo Ramírez, un chiapaneco flaco que llevaba apenas 8 meses en filas, y con 2 soldados de infantería, Méndez y Soto. Subimos por un brecha que serpenteaba entre cafetales y bromelias gigantes. La llovizna, fina como polvo, se pegaba a la piel, y el silencio de la sierra se volvía incómodo. Al mediodía habíamos entregado la mitad de la carga, y decidimos regresar antes de que anocheciera. Fue entonces cuando la vimos. A un costado del sendero, sentada sobre la raíz expuesta de un encino, estaba una niña de unos 9 años. Vestía un camisón blanco empapado y manchado de tierra. Su cabello, negrísimo, chorreaba agua sobre los hombros huesudos. Jugaba con el barro, moldeándolo entre los dedos, mientras tarareaba una melodía sin letra, lenta, desafinada. Lo primero que pensé fue que se había extraviado. Pregunté, con ese tono sereno que nos enseñan para calmar a los civiles, si necesitaba ayuda. Giró la cabeza con torpeza, y sus ojos, de un color parduzco opaco, parecieron vacíos de luz. Murmuró que le daba miedo volver a casa porque había perdido el chivo de su papá. Ramírez sugirió llevarla al puesto de mando. No había cómo negarse. La niña temblaba y estaba descalza. Entonces señaló un trillo casi cubierto por helechos. Aseguró que su choza quedaba abajo. Acepté escoltarla, convencido de que 20 minutos no alterarían el plan. Méndez y Soto se ofrecieron a esperarnos sobre la vereda principal para custodiar la carga. El descenso fue rápido al principio, luego se volvió extraño. Cada vez que procuraba alcanzar a la niña, ella avanzaba con agilidad imposible en ese fango, sin voltear. El bosque cerraba filas detrás. Alcé la voz para pedirle que disminuyera el paso, pero solo recibí la misma tonada, ahora un poco más aguda, como si la tarareara a propósito para no responder. No tardé en perder de vista el cielo. El follaje apretado dejó fuera el último resplandor. La niebla se espesó. La lámpara táctica iluminaba un túnel gris verdoso que olía a hojarasca podrida. De pronto la niña se detuvo frente a un claro. El piso era puro barro revuelto, sin huellas de animales ni rastros de vivienda. Quise preguntarle dónde estaba, su casa, pero al enfocarla noté algo que me heló la sangre. Trazaba sobre su frente una cruz invertida con sus propios dedos embarrados. Sus dientes asomaron en una mueca inhumana que estiraba las comisuras hasta las mejillas. La tonada se quebró. Lo que brotó de su garganta fue un chirrido, un silbido hiriente que parecía entrar por los oídos y vibrar en los huesos de la nariz. Intenté dar un paso atrás y el lodo se tragó mi bota hasta el tobillo. Ramírez gritó mi nombre, pero su voz sonó lejana, sepultada en un eco imposible. Levanté la mira del rifle para cubrirnos, aunque sabía que no había blanco tangible al que disparar. La niña se dejó caer en cuclillas y, con la palma llena de lodo, golpeó la tierra. El suelo se estremeció. El claro se hundió como foso. La lámpara cayó. En la penumbra distinguí formas que reptaban bajo la capa de barro, como si algo intentara emerger. Ramírez lanzó una ráfaga al aire para espantar lo que fuera que nos rodeaba.
pero el estallido quedó mudo, ahogado por un estruendo subterráneo. El no. Pánico me impulsó a jalar al cabo por el chaleco y retroceder hacia la pendiente. Nos movíamos a ciegas. Cada paso era una ventosa que se aferraba a las piernas. El silbido detrás se alargaba, ahora acompañado por un zumbido grave, semejante a un enjambre gigantesco. En un respiro de lucidez, activé el GPS de muñeca. Sin embargo, la pantalla se cubrió de líneas rojas, como si la señal se hubiera convertido en interferencia viva. Pensé en enviar nuestra posición por radio, pero la estática era tan fuerte que perforaba el oído. Logramos ascender unos metros y alcanzamos una fila de rocas. Allí la niebla se disipó apenas lo suficiente para ver hacia abajo. El claro donde antes había hierba era ahora un círculo perfecto, negro, viscoso, que hervía sin fuego. Del centro emergían burbujas grandes como calaveras, estallando en silencio. Y la niña, de pie sobre la orilla, parecía levitar sobre la superficie sin hundirse. Levantó la mano derecha, y en ese gesto grotescamente lento, la cruz se marcó, aún más oscura en su frente. Mi estómago se contrajo. Noté el hedor a carne podrida que brotaba de la cavidad. Me giré para arrastrar a Ramírez, pero él no estaba. Una hilera de huellas, profundas, se alejaba entre los helechos. Seguí el rastro con la lámpara. Me topé con su gorra empapada colgando de una rama. Luego con su fusil, partido en dos, como si algo lo hubiera doblado con manos invisibles. Quise llamarlo. Solo escapó aire de mi garganta. Comprendí que debía regresar por Méndez y Soto, antes de convertirme en la siguiente pieza desmembrada en la oscuridad. El ascenso me tomó una eternidad. Cada 100 pasos miraba atrás temiendo ver el barro hirviendo pegado a mis talones. Al llegar a la vereda principal, el corazón me retumbaba en la cabeza. Grité los nombres de mis compañeros hasta rasgarme la voz. Nadie respondió. Encontré las mochilas de víveres tiradas, abiertas, los alimentos regados y húmedos. A un lado, la insignia de Méndez, aplastada en el lodo. No había señales de lucha, ni casquillos, ni sangre. De pie en ese sendero, supe que la montaña había decidido tragarse a mis hombres sin dejar testigos. Corrí hacia el poblado guiado apenas por las coordenadas del mapa mental que armé en los días previos. La niebla había cubierto la luna, pero a momentos creí ver siluetas infantiles entre los troncos. Cuerpos pequeños embarrados, todos con la misma sonrisa irritante y la cruz invertida brillando bajo la luz mortecina de mi lámpara. Cada vez que parpadeaba, alguno de ellos desaparecía. Cuando por fin divisé las primeras chozas, resbalé en un charco y me golpeé la frente contra una piedra. Desperté a la mañana siguiente en la clínica improvisada, con el rostro vendado y un dolor punzante en la ceja. El capitán me interrogó durante horas. No hallaron cuerpos, ni huellas de fuego, ni rastro de detonaciones en el perímetro. La lluvia había borrado todo. De Ramírez, Méndez y Soto quedó solo mi testimonio. El parte oficial hablaba de desaparición en condiciones climatológicas adversas. Nadie quiso escucharme cuando describí a la niña, el barro que hervía o el silbido que perforaba los huesos. Me enviaron a una evaluación psicológica en la Ciudad de México. El diagnóstico fue estrés agudo y privación de sueño. Pedí regresar a la sierra para buscar a mis hombres. La respuesta fue un traslado inmediato a tareas administrativas. Acepté la orden, pero cada noche en la soledad del dormitorio, cierro los ojos y vuelvo a sentir esa marea de fango vivo que amenaza con tragarme. En mis pesadillas Ramírez se arrastra sin brazos, señalándome con la barbilla, mientras Méndez y Soto cantan la melodía rota, con voces huecas que no tienen pulmones. A veces me despierto empapado y descubro lodo bajo las uñas, aunque no haya salido del cuartel en días. Solicité mi retiro. Aún espero la respuesta del alto mando. Mientras tanto vivo con un miedo que no cabe en el reglamento. Odio las lloviznas, la tierra húmeda, los juegos infantiles que mis oídos transforman en aquella tonada imposible.
lo peor es la certeza de que en alguna cañada de la sierra de Songólica, la niña sigue tarareando y moldeando cruces en su frente para invocar a los que se atreven a socorrerla. Y sé que cuando la bruma vuelva a cerrar los cielos, otra patrulla confiada se extraviará, y el barro caliente volverá a abrirse para alimentarse de carne, uniformes y almas. Yo solo fui el testigo que escapó para contar que el infierno, a veces, se esconde bajo una costra de lodo fresco. Lo imposible. Jamás escribí un informe que no fuera revisado por un superior, pero este lo dejo bajo llave para que, algún día, alguien compruebe que no estoy loco. Me llamo Oscar Reyes, cabo de transmisiones del 23 Tercesto Batallón de Infantería, lo que sucedió en el desierto de Chihuahua, en febrero de 2021. No aparece en ningún parte militar ni en las bitácoras de la Secretaría de la Defensa. Aquella noche vigilábamos el retén provisional instalado junto a la carretera 10, a 80 kilómetros de Janos. El puesto era poco más que 2 luminarias, una caseta de lámina y un generador diésel que tosía cada vez que la arena se colaba en sus filtros. Éramos 12 hombres, aburridos, bromeando para espantar el sueño. Minutos antes de la medianoche, el silencio se quebró con el retumbar de motores multipropósito. Desde la cresta de la brecha, apareció un convoy, distinto a cualquiera que hubiera, escoltado. Un camión blindado Oshkosh MATV al frente, 2 tractocamiones grises con remolques cerrados y 3 camionetas Cheyenne sin logotipos, pero con antenas criptográficas. Ninguno llevaba matrícula visible, solo un código pintado a mano. AÑE 21. El jefe del convoy se identificó con una credencial negra sin nombre. En vez de rango mostraba un emblema dorado que no reconocí. No pidió combustible ni provisiones. Solo ordenó que permaneciéramos con las luces bajas y el radio en silencio absoluto mientras estuvieran allí. La instrucción sonó extraña, pero el teniente Contreras asintió sin objetar. Yo me quedé en la caseta de comunicaciones monitorizando la frecuencia interna. Todo seguía quieto hasta que uno de los remolques se abrió. La lámpara de sodio iluminó algo que no debía existir. Era una figura humanoide, tan alta que tuvo que agacharse para descender por la rampa. Su piel, lisa y grisácea, parecía cuero mojado bajo la luz. No llevaba uniforme ni equipo, apenas un arnés del que colgaban esposas dobles. Sus brazos terminaban en manos delgadas con 4 dedos y, detrás, arrastraba una cola musculosa que dibujaba una hendidura en la arena. 4 elementos con pasamontañas y fusiles FN SCAR lo escoltaron hacia la parte trasera del camión de mando. Avanzaba despacio como si el aire le resultara pesado, pero no opuso resistencia. Su rostro carecía de boca. Solo 2 hendiduras verticales ocupaban ese lugar. Cuando pasó junto a mí, a unos 30 metros, me invadió un hedor metálico, parecido a sangre vieja. Sentí náuseas y di un paso atrás, tropezando con el poste de la antena. Ninguno de mis compañeros pareció olerlo. Pensé que la fatiga me estaba jugando una broma. El convoy permaneció allí 2 horas. Durante ese tiempo nuestras brújulas digitales giraban sin control. Las linternas parpadeaban y el generador se apagó sin explicación, obligándonos a encender lámparas de mano. A través del visor térmico de mi fusil, miré el interior del camión de mando. La criatura estaba sujeta a una camilla metálica, pero su silueta emitía un brillo blanco tan intenso que saturaba la imagen infrarroja. Cada cierto tiempo su cuerpo se arqueaba y las correas temblaban, amenazando con romperse. A las 01:37, el camión de mando lanzó una señal estroboscópica azul. Uno de los tractocamiones rugió, pero su motor se detuvo de golpe. El jefe anónimo corrió hasta la cabina gritando un código que no entendí. Entonces se oyó un golpe seco dentro del remolque detenido, seguido de un chillido agudo, casi ultrasónico, que me hizo sangrar los oídos. Nos tiramos al suelo. El silencio regresó, pero al alzar la vista vimos el costado del remolque abollado hacia afuera, como si algo lo hubiera empujado desde dentro con fuerza descomunal.
El teniente ordenó formar perímetro. Mientras avanzábamos, la puerta del remolque cedió con un estruendo. De su interior emergió la misma figura, libre de ataduras. Su piel relucía, cubierta de un líquido oscuro que chisporroteaba al contacto con el aire. Caminó erguida, olfateando, hasta girar la cabeza, si a esa curva lisa se le puede llamar cabeza, hacia donde yo sujetaba el fusil. Sentí un pinchazo detrás de los ojos y una oleada de imágenes imposibles. Desiertos calcinados, nubes negras que devoraban el cielo, columnas de humanoides marchando bajo un sol muerto. Abrí fuego por instinto. El primer disparo impactó en su clavícula izquierda, pero la criatura ni se inmutó. La bala salió rebotada, deformada, y cayó entre las piedras. Otros 3 soldados dispararon. El aire se volvió un enjambre de chispas y casquillos, pero el ser seguía avanzando. En lugar de sangre, un vapor plateado se filtraba por los impactos y se condensaba en gotas que flotaban antes de caer como mercurio. Cuando llegó al generador, posó la mano sobre el metal caliente. Todo se apagó. Solo quedaban las estrellas y el resplandor enfermizo que brotaba de su pecho. Fue entonces cuando escuché, en la radio muerta, una voz infantil que repetía mi nombre. La señal no provenía de ninguna frecuencia asignada. Cada vez que la voz susurraba, mi visión se nublaba y me veía a mí mismo, inmóvil frente a la bestia, como si contemplara mi destino desde fuera del cuerpo. El sargento Herrera intentó lanzarle una granada de fragmentación. Apenas el fusible se activó, la criatura pasó su cola por encima del artefacto, y éste se desvaneció, dejando en el polvo una silueta incandescente. No recuerdo cómo alcancé la caseta. Las planchas metálicas vibraban y los postes de luz se doblaban hacia la criatura, como girasoles enfermos buscando un sol de pesadilla. El jefe del convoy gritó una orden final y disparó un lanzallamas. Una columna de fuego cubrió al ser. Pensé que el napalm podría destruirlo, pero las llamas se dividieron en torno a su cuerpo, bordeándolo como agua contra roca. Entonces, extendió ambos brazos y el fuego se comprimió en una esfera que regresó al operador. Donde estuvo el hombre quedó un círculo de arena vitrificada. La criatura regresó al remolque destrozado, se acuclilló dentro y con un gruñido que resonó en mi caja torácica, cerró la puerta de golpe. Todo volvió a la normalidad. Las luces se enderezaron, el generador arrancó, la radio emitió estática común. En menos de 10 minutos llegaron helicópteros Cougar sin insignias, escoltando a hombres con trajes NBQ. Nos formaron, revisaron nuestros ojos con linternas, tomaron muestras de sangre y nos obligaron a firmar declaraciones en blanco. Después cargaron el remolque en un Hércules que aterrizó sobre la carretera improvisando una pista con balizas. Al amanecer nos ordenaron desmontar el retén y trasladarnos a la guarnición de Cuauhtémoc. De los 12 hombres, 4 habían desaparecido. Sus nombres nunca figuraron en la lista de bajas. Nos advirtieron que cualquier intento de hablar con la prensa sería considerado alta traición. Esa tarde, mientras anotaba la nomenclatura de las antenas dañadas, descubrí que mis notas se borraban solas. El grafito se convertía en polvo brillante y desaparecía. Solo sobrevivió este relato porque lo escribí con tinta indeleble sobre hojas plastificadas. Aún así, el margen de la primera página muestra manchas plateadas que se expanden cada día. No he dormido una noche completa desde entonces. Cuando cierro los ojos, revivo la mirada sin párpados de aquel ser y vuelvo a escuchar la voz infantil que me llama. He solicitado mi baja, pero el expediente desaparece cada vez que lo tramito. Sigo asignado al mismo batallón que oficialmente nunca pisó Chihuahua en febrero de 2021. Anoche el subteniente de armamento encontró un rastro de arena vitrificada junto a los almacenes. Nadie supo explicar cómo llegó allí. Sé que la criatura, o quienes la envían, no ha terminado con nosotros. Escribo esto mientras escucho motores en la distancia. El eco me dice que vuelven. Muy pronto encontrarán esto.
Luz hueca. No daré mi nombre real ni el de mis compañeros. Juré guardar silencio después de lo ocurrido. Solo diré que, en mayo de 2019, era cabo sanitario en una sección adscrita al 8º Batallón de Infantería. Regresábamos de una misión de apoyo tras unas tormentas invernales tardías en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Íbamos 8 hombres en un DN-11, la caja atestada de víveres que no alcanzamos a repartir. Caía la medianoche y la sierra parecía tragarse el motor. Aún al ralentí, el diésel sonaba amortiguado, como si la tierra respirara con nosotros. La brecha de terracería serpenteaba entre pinos altos y paredones de roca desnuda. Arriba, el cielo era tan claro que las constelaciones dolían de brillantes. El conductor, Vázquez, bajó la velocidad porque la neblina se espesaba en las curvas y la orilla del barranco carecía de parapeto. Adentro nos abatía un cansancio viscoso, de esos que invitan a cerrar los ojos apenas la lona deja de moverse. Ninguno dormía realmente. El aire traía un olor metálico, mezcla de ozono y tierra húmeda, que nos tenía alertas sin saber por qué. Cuando faltaban 20 kilómetros para el puesto avanzado de Mesa Colorada, la radio HF empezó a chisporrotear. Pensamos que era estática reflejada en las paredes del cañón. Aún así, Vázquez sintonizó de nuevo, pero la aguja oscilaba entre frecuencias muertas. El ruido subió a un zumbido uniforme, agudo, casi idéntico al silbido de un electrocardiograma, plano. En ese instante un destello cruzó el parabrisas. Una chispa corta, blanca, pulsante, que se elevó sobre el filo del cerro a nuestra derecha y quedó flotando, inmóvil. No era avión ni dron. Carecía de luces de posición. Parecía un cilindro vertical, algo más delgado que una torre de agua, con líneas rojizas que latían del centro a los extremos como un pulso bajo la piel. Nadie habló. El camión rodaba lento, y el cilindro se mantuvo paralelo a nosotros, igualando el ángulo de cada curva. Por un momento supusimos que fuese un fenómeno de globo sonda. Sin embargo, cuando Vázquez detuvo la unidad para observar mejor, el cilindro giró sobre su eje con la misma pereza con que un Cristo de procesión da la vuelta al altar. Bajamos 2. El sargento primero Duarte y yo. El aire zumbaba, literal, como un generador lejano. La linterna apenas abría un cono amarillento. Dentro de él las motas de polvo parecían estáticas, pegadas a algo invisible. Sentí la piel del antebrazo erizarse y un cosquilleo metálico en la lengua, como si masticara. Baterías. Mientras mirábamos hacia arriba, el cilindro inclinó la base y disparó un haz perfectamente cilíndrico, tan nítido que recortaba las agujas de los pinos como si fuera un bisturí de luz. No era un rayo sólido, sino un vacío luminoso. Todo lo que caía dentro desaparecía, tragado sin sombra. El sargento ordenó retroceder. Alcancé a dar 2 pasos antes de que el haz barriera el toldo del DN-11. Los focos delanteros se apagaron, la radio enmudeció, y el motor tosió 3 veces hasta quedar muerto. Adentro se oyeron gritos contenidos. Nuestros compañeros solo pronunciaban nombres buscando confirmarse. De pronto el haz se apagó sin prisa, como si alguien cerrara un obturador. El cilindro se contrajo hasta reducirse a un punto rojo. Luego invisible, quedó el silencio total, ni grillos ni viento. Subimos todos a la caja con el pulso desbocado. Intentamos arrancar. La batería estaba muerta. El sargento decidió avanzar a pie colina abajo hasta la caseta forestal que habíamos visto al subir. No llegaríamos antes de las 2. Aún así, marchamos. Yo iba al centro de la columna con el botiquín. Los haces de las linternas parecían tragados por la oscuridad, apenas 5 metros útiles. Cada tanto volteaba. La neblina se arremolinaba, atrás formando remansos densos y sin forma, como humo atrapado en una bolsa. 1 kilómetro después escuchamos el motor del DN-11 encenderse solo, un rugido seco que resonó por todo el barranco. Volteamos de golpe.
La luz de freno se encendió, pero nadie estaba al volante. El camión comenzó a andar marcha atrás, muy despacio, hasta chocar contra la ladera. Al mismo tiempo el zumbido regresó grave y omnidireccional, vibrando en los huesos. Aguilar, el operador de radio, gritó algo que no comprendí y corrió hacia el vehículo. Fue lo último que le vimos con nitidez. Su silueta se fundió con un resplandor opaco que abrió como abanico desde el camión. El resplandor duró menos de un segundo. Cuando se cerró, allí no quedaba nadie ni nada que lo explicara. Solo el olor, una mezcla de azufre y cobre caliente. Seguimos la marcha sin discutir. Cada paso parecía hundirse más de lo normal. La brecha se volvió fango hasta la pantorrilla, aunque no había llovido. El zumbido se transformó en un golpeteo sordo, similar al latido amplificado de un corazón gigante oculto entre rocas. Mis sienes latían al mismo ritmo. De pronto, el soldado Martínez se detuvo y apuntó al cielo. Sobre el claro se abría una elipse luminosa, idéntica al cilindro pero acostada, girando lentamente con el diámetro mayor hacia nosotros. Dentro se distinguían fractales de rojo más oscuro, como vísceras vistas al microscopio. Al girar, esa elipse proyectó sombras imposibles en los árboles, copias perfectas de nosotros mismos pero invertidas, como si la luz no proviniera de arriba sino desde adentro de la tierra. Cada vez que la elipse completaba media vuelta, las sombras daban un paso hacia nosotros, acortando distancia. Sentí el talón empapado, miré y vi que sangraba por un corte que no recordaba haberme hecho. Alrededor mis compañeros temblaban, nadie emitía palabra. De reojo vi al sargento santiguarse, gesto prohibido en servicio, gesto que heló el ambiente más que el propio frío. Entonces la elipse se desvaneció. Las sombras permanecieron un segundo más y colapsaron contra el suelo, dejando surcos negros, como quemaduras de flash. En la oscuridad subsiguiente nos sentimos quebrados. Varios lloraban sin sonido. Persistía el olor a ozono. El viento regresó, acompañado por ramas que crujían en lo alto, demasiado alto para un humano. Seguimos la senda casi a ciegas, empujándonos unos a otros para no perder el ritmo. Llegamos a la caseta cuando el reloj marcaba las 03:10. Encontramos la puerta abierta, la radio de protección civil rota, cables fundidos como si hubieran pasado por arco eléctrico. Apenas clareó, emprendimos la caminata de vuelta al punto donde el camión había quedado. Temíamos hallar el vehículo destrozado o peor a Aguilar. Sin embargo, lo encontramos intacto, motor frío, luces apagadas, ninguna huella de choque. Caminamos alrededor. En la tierra solo marcas de neumáticos, ni rastro de nuestro compañero. Inspeccioné la cabina. El asiento del conductor estaba reclinado y húmedo, pero no de sangre. Era un líquido traslúcido, viscoso, con olor a cloroformo. Lo toqué con los guantes. Burbujeaba a los pocos segundos y evaporaba, dejando la tela con un tinte opaco. No sabíamos qué reportar. Las instrucciones del sargento fueron sencillas: arrancar si era posible y llegar a Mesa Colorada de inmediato. Metí el switch. El motor respondió al primer intento, como si nunca hubiera fallado. En la radio HF solo se escuchaba un carraspeo bajo. Tomamos la brecha a 30 kilómetros por hora. Nadie habló durante ese trayecto. A las 06:22 divisamos un retén improvisado de la Guardia Nacional. No existía la tarde anterior. Al acercarnos, 2 elementos hicieron señales para detenernos. Tenían el uniforme correcto, pero llevaban los cascos demasiado bajos. Cuando el sargento bajó la ventanilla para identificarnos, vi sus rostros. Era Aguilar y Martínez. Peleaba, mi mente entre alegría y horror. No podían haber llegado antes que nosotros a pie. Estaban pálidos, con la piel tensada como pergamino, los ojos vidriosos sin reconocernos. Uno extendió la mano pidiendo papeles. La piel se abrió por la muñeca con un desgarro fino y silencioso, dejando ver un interior gelatinoso que goteaba en hebras transparentes. Aún así, los dos permanecieron erguidos. El sargento soltó el freno y aceleró.
Los cuerpos cayeron al suelo con la misma rigidez con que se derriba un maniquí. Por el retrovisor vi que empezaban a convulsionar, contrayéndose sobre sí mismos, hasta deshacerse en un líquido lechoso que se filtró entre la grava. Llegamos a la base a las 07:18 histerizados. Los médicos de la sección nos sometieron a exámenes de radiación y análisis de sangre. Todos teníamos lesiones dérmicas en sitios donde la ropa rozaba, pequeñas ampollas que dolían como quemaduras químicas. 2 días después nos llevaron en helicóptero a un laboratorio en Hermosillo. Firmamos declaraciones de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial. Nos dijeron que aquello fue descarga de plasma atmosférico, explicación que ninguno creyó, pero aceptamos para evitar confinamiento. Han pasado 6 años. La piel del talón donde sangré nunca cicatrizó bien. Un halo grisáceo se expande, lento, y sube por el tendón de Aquiles. Cuando oscurece, siento un zumbido bajo, idéntico al de aquella noche. Sé que volverá. No sé si regresará por mí, o si ya vive dentro de mí, creciendo como una semilla luminosa que espera la hora de abrirse. Por las madrugadas al borde del sueño, distingo la forma de un cilindro rojo flotando junto a mi cama. Late despacio, sincronizado con mi pulso. Cada vez es más grande, y la habitación más pequeña. Aún llevo en la garganta el mismo sabor metálico de aquella sierra, y duermo con la ventana cerrada aunque el calor sea insoportable. Lo hago para que ninguna luz de fuera me encuentre primero, porque en cuanto lo haga, sé que quedará un silencio perfecto y absoluto, uno en el que ni siquiera mis recuerdos serán míos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.